El día de hoy les quiero traer un video para realizar el cálculo de conductores para los equipos, acometidas, alimentadores o circuitos derivados para equipos. ¿En qué consiste esto? En que vamos a determinar el calibre del conductor adecuado, garantizando incluso la caída de tensión. ¿Qué tenemos que considerar aquí? Lo que es los datos de la carga como voltaje, corriente, potencia, número de fase y factor de potencia. En base a estos datos nosotros calculamos una corriente y esa corriente nos va a servir para poder determinar la ampacidad de un conductor. Según la inteligencia artificial, nos dice que la ampacidad es la corriente máxima que un conductor puede transportar de forma continua sin exceder su rango de temperatura. También se puede describir como la capacidad de carga de corriente, pero del conductor a una temperatura determinada por el fabricante. Incluso está normalizada en el NEC. Las temperaturas de operación para los conductores en baja tensión anda en 60, 75 y 90 grados Celsius. Entonces, a cada temperatura tenemos niveles distintos de ampacidad para el conductor. Ahora, si dentro de una misma tubería nosotros metemos más circuitos, tenemos que aplicar un factor de corrección a esa ampacidad, porque al meter, mientras más circuitos metamos dentro de una misma canalización, ¿qué va a pasar? La ampacidad se va a disminuir, la ampacidad de esos conductores, que quiere decir que su capacidad para transportar corriente va a ser menor. Así que lo más conveniente es utilizar una canalización por circuito. Pero si van en un ducto, varios cables, hay que aplicarle el factor de corrección, que eso está establecido en las normas. En este caso, en este video no lo vamos a tratar porque se nos haría un video muy extenso, pero lo más recomendable es que utilicen una sola canalización para los circuitos, para cada circuito derivado. Entonces, continuando con esto, yo les presento acá lo que es una tabla de cálculo. Esta tabla de cálculo fue elaborada por mí, pero aplicando lo que son las normativas. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a describir el equipo. Vamos a hacer el cálculo para un circuito derivado de un equipo de aire acondicionado de 60.000 BTU. ¿Qué voltaje? Entonces, para saber los voltajes y los demás datos de este equipo, nos tenemos que ir a la ficha técnica. En este caso vamos a irnos a una ficha técnica que yo ya tengo por acá. Un aire acondicionado suspendido en techo. Y acá por este lado tenemos capacidad en kilowatt. La potencia de entrada del equipo. Esto es la combinación tanto del equipo, tanto del condensador más la carga del evaporador. Entonces esta potencia que nosotros vemos acá, potencia de entrada, se refiere a la entrada del conjunto del equipo. O sea, es la potencia que va a demandar todo el equipo. Y acá tenemos que este es para uno de 40.000. Nos vamos a ir al último. Miremos bien que es el tercer valor. Nos venimos acá y buscamos el de 60.000, que sería este. Y miramos que es de 5.85 kilowatts. Entonces nos vamos a la tabla. 5.85 kilowatts. Acá lo tenemos que poner en watt. 5.85 es 5.850 watts. Verificamos que si es 5.85, ahí lo tenemos. Ahora nos vamos a la corriente. Aquí está la corriente de marcha, que es la misma corriente a plena carga del equipo. Nos dice que el valor sería 1, 2, 3, 4. El valor cuarto. Nos vamos al final de la ficha técnica. 1, 2, 3, 4. Que sería este valor de 25.7 amperios. Nos vamos a la tabla, ingresamos 5.27 amperios. Ahí lo tenemos. Fases. ¿Dónde sabemos cuántas fases es que va a tener el equipo? Fácilmente lo podemos ver. Acá no lo menciona, pero más abajo dice unidad externa. Aquí nos dice
el número de fases. Es monofásico. Podemos verlos todos. Todos dicen 1. Aquí está. Tenemos que es monofásico. Nivel de voltaje de operación 220, 240. Para este caso, podemos usar el voltaje 220. Si ustedes manejan que el nivel de voltaje de operación en su localidad es de 220, ustedes lo trabajan con 220. Entonces, vamos a asumir 220. Voltaje de operación 220 voltios. Solo está el número de fase 1. Ahora, el factor de potencia. Yo acá ya tengo escrita la fórmula, se la voy a mostrar. Potencia igual al voltaje por corriente por el factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que es el voltaje y la corriente lo pasamos al otro lado a dividir y obtenemos esta ecuación de acá abajo. Tenemos que el factor de potencia va a ser igual a la potencia activa. ¿Están viendo ahí? La potencia activa, que es P, entre B por I. ¿Qué es B por I? Quiero que me digan. Tal vez en los comentarios me lo hacen saber. Entonces, lo que es el factor de potencia es potencia activa sobre potencia aparente. Y así obtenemos el valor del factor de potencia. Vengámonos acá y metemos esa fórmula. Igual, dijimos que era potencia activa. ¿Cuánto es la potencia activa? Este valor entre el voltaje, vamos a ponerlo entre paréntesis, el voltaje por la corriente. Cerramos paréntesis y damos enter. Si acá se fijaron, cuando tenemos el voltaje de 220 voltios, el factor de potencia nos da superior a 1. Cuando el factor de potencia es superior a 1, significa que la carga es capacitivo, o sea, un factor de potencia capacitivo. Pero estamos hablando de un aire acondicionado inverter. Entonces, como hay un rango de voltaje, la corriente no tenemos precisión exacta al nivel de voltaje al que tomaron ese valor de corriente. Ustedes saben que por ley de Ohm, si ustedes varían el nivel de voltaje, obviamente van a obtener un nivel de corriente diferente. Entonces, lo que está pasando acá es que nosotros desconocemos el voltaje preciso que se le aplicó al equipo al momento de tomar ese nivel de corriente. Entonces, no podemos tener un factor de potencia superior a 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el factor de potencia más desfavorable para el equipo. ¿Cómo? Asumiendo que el equipo está conectado a 240 voltios. Entonces, para el cálculo nos da un factor de potencia de 0.94. Entonces, acá tenemos los datos de la unidad de aire acondicionado. Tenemos el voltaje, la corriente, la potencia, el número de fase, que es monofásico, ¿verdad? Puede ser monofásico 220 o monofásico 120 voltios. Entonces, cualquiera de los dos es monofásico siempre. No existe bifásico. Se llama monofásico o trifásico. Para que lo tengamos claro, no existe el bifásico. Siempre es monofásico. Aunque use dos líneas, pero es monofásico. Entonces tenemos el factor de potencia con un nivel de voltaje de 240 voltios de 0.94. Si nos fijamos, es un factor de potencia bastante alto. Pero considero que es así y es porque se trata de un equipo inverter. Ahora acá, como esto es una tabla que yo ya tengo de un proyecto anterior, acá yo lo tengo como caída de tensión trifásica para acometida principal. Pero acá sería caída de tensión monofásica para el circuito de aire acondicionado. Acá el tablero, esto no lo vamos a llenar, lo dejamos así. Y acá llegamos a las ecuaciones. Estas ecuaciones son: la 1 nos dice que es el porcentaje de caída de tensión trifásica. ¿En qué se diferencian estas dos ecuaciones? En este factor. Cuando la caída de tensión es para un sistema trifásico, aplicamos raíz de 3. Y cuando el porcentaje de caída de tensión es para carga monofásica, aplicamos el factor 2. ¿Por qué ese 2? Porque estamos hablando de
una caída de tensión tanto en el cable de línea como en el cable de neutro. Entonces por eso es que se multiplica por 2. En el sistema trifásico se multiplica por raíz de 3. Es debido a que hay una impedancia, acá le llamamos impedancia eficaz. Bien, acá tenemos lo que es la leyenda de la ecuación y tenemos que el E% corresponde, sería al porcentaje de caída de tensión. El ZE, impedancia eficaz en ohmios por kilómetro. R es la resistencia en ohmios por kilómetro del conductor. FP, el factor de potencia. XL es la reactancia inductiva de los cables en corriente alterna. I es la corriente debido a la carga. L es la longitud del circuito. Y B es el voltaje nominal de la línea. Entonces nosotros venimos acá y vamos a determinar primero lo que es la ampacidad. Tenemos que la corriente es de 25.7. Entonces nosotros tenemos que buscar un cable que soporte esta corriente. Nos vamos a ir a las tablas auxiliares. Y acá tengo yo ya una tabla elaborada de un fabricante de conductores que podemos ver lo que es la ampacidad. Entonces acá tenemos los conductores en conduit a 60 grados Celsius. Entonces para un aire acondicionado puede servirnos el cable con una ampacidad de 30 amperios. Vamos a probar el cable 10. Entonces vamos a decir acá en la tabla que el cable que vamos a usar es el 10. Y vamos a verificar si el 10 nos sirve para una caída de tensión, considerando la caída de tensión. Entonces, ¿de dónde obtenemos el valor de esta resistencia? Nos vamos a la tabla del NEC, la tabla número 9, donde nos dice resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables de 600 voltios, 3 fases, 60 Hz, operando a 75 grados Celsius. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros seleccionamos el calibre 10, pero considerando la ampacidad a 60 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Si la temperatura de operación que estamos seleccionando en ampacidad es menor, o sea, significa que el cable va a estar operando a menor temperatura que la establecida en esta tabla que nos da el NEC. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura es menor, igual la resistencia va a ser menor. Como la resistencia va a ser menor por la temperatura a la que está operando el conductor, igual va a ser menor la caída de tensión. Entonces, para que lo consideremos, y esto únicamente una aproximación para poder obtener el calibre de conductor adecuado. No es preciso. Acordémonos que nosotros estamos acá trabajando la parte teórica. En la práctica son valores distintos, pero aproximados. No son precisos con decimales, pero es un valor aproximado y muy bien aproximado. Si ustedes buscan esta tabla en el libro del NEC, más abajo les va a decir el método de cálculo y las ecuaciones que se utilizan. Entonces, el NEC es el NFPA 70, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Entonces, vamos a considerar esta tabla a 75 grados Celsius, pero ya sabemos que al final en la práctica los resultados incluso van a ser un poco menor. No es la gran diferencia, pero un poco menor. Y lo que significará que vamos a estar dentro de los valores. Vamos a estar por debajo de los valores máximos permitidos, que en este caso para circuitos derivados el NEC nos recomienda un 3% y para acometidas un 2%. Entonces acá vamos a buscar lo que es la resistencia. Nos vamos acá a, acuérdense, calibre 10, lo buscamos acá, tenemos la resistencia en tubería conduit de acero o de PVC. Vamos a usar el PVC, perdón. Entonces, en calibre 10, si se fijan, arriba es ohm al neutro por kilómetro. Entonces, sería los valores de arriba. En este caso, PVC y calibre 10, 3.9 ohm por kilómetro. Entonces, acá vamos a poner 3.9 ohm por kilómetro. Acá vamos a poner la reactancia inductiva. Nos vamos acá abajo para el calibre 10. La reactancia inductiva es esta. Y nos vamos siempre en conduit de PVC. Y nos dice que es 0.164. Nos venimos acá. 0.164. El factor de potencia solo le vamos a dar igual. Ya lo calculamos.
y nos venimos al factor de potencia, este que está acá. Damos enter. La corriente, lo mismo, la buscamos acá arriba y le damos 25.7. Enter. El voltaje, la distancia la vamos a dejar de último porque es para que ahí vamos a ver a qué distancia nos puede servir ese calibre 10. Entonces el voltaje igual venimos y lo seleccionamos de acá. Ahora explicando esta parte, ¿esto qué es? Esta ecuación es el cálculo de la impedancia efectiva, que es la que vamos a utilizar en la fórmula, pero es adecuada al factor de potencia de 0.95. Entonces acá esta celda tiene los datos y la fórmula para calcular esta impedancia. La podemos ver acá en esta parte. Ustedes la pueden replicar, hacerla en su propia tabla y verifican de que el resultado sí concuerda, metiendo los datos de resistencia por el factor de potencia, eso entre paréntesis, ¿verdad? Más la reactancia inductiva, que nosotros la tenemos acá, multiplicado por el seno del coseno inverso del valor del factor de potencia. Esto ya es trigonometría y se hace con la calculadora. Lo pueden verificar con la calculadora o acá lo ponen. Entonces, esta fórmula calcula la impedancia eficaz a un factor de potencia de 0.95. Acá solo es aplicar esta fórmula y no hay donde perderse. Luego, aquí está, calculamos el porcentaje de caída de tensión utilizando la ecuación 1. Pero en este caso, no es la ecuación 1. Les dije que la ecuación 1 era para trifásico. Nosotros vamos a trabajar con monofásico para este caso. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación 2. Esta señora, solamente este valor lo vamos a cambiar a un 2. Entonces en la celda donde tengo la ecuación, en vez de poner aquí tenemos raíz de 3, es lo que voy a hacer, borrar ese raíz de 3 y dejar solamente el 2. Y ahí me debe calcular la caída de tensión. ¿Por qué me calcula 0 de caída de tensión? Porque no tengo longitud. La longitud está en 0. Ahora miremos, si le pongo 10 metros, tiene que empezar a ver una caída de tensión. Acá lo podemos ver. 10 metros me calcula una caída de tensión de 0.8. Si le pongo 30 metros, una caída de tensión de 2.41. Este valor no debe pasar el 3%. Si yo este aire acondicionado lo voy a poner a una distancia de 50 metros, por ejemplo, se me pasa. Entonces, ¿cómo resuelvo yo ese problema? Si ahora ese aire, yo medí la distancia que hay entre el panel eléctrico y el aire acondicionado es de 50 metros. El cable 10 le sirve por ampacidad, pero la caída de tensión va a ser del 4%. Entonces, con esta caída de tensión, más la caída de tensión que puede dar la distribuidora, el nivel de tensión podría ser superior a la variación que puede soportar la unidad de aire acondicionado. Y por eso es que se normaliza o se estandariza o se recomienda una caída de tensión no mayor al 3%. Entonces es recomendable no superar ese 3%. Y si se diera el caso de que no se puede corregir por más cable que le pongamos, si digamos está en 4, tenemos que garantizar que la acometida esté en 1 para que sumado los dos, acometida más caída de tensión de circuitos derivados, sea el 5%. No podemos sobrepasar un 5% de caída, pero el NEC establece que sea 3% para circuitos derivados y 2% para acometida. Entonces, este aire acondicionado con el calibre 10 no nos sirve. Miremos el inmediato superior. El calibre 10 le sigue el calibre 8.
Nos venimos a la tabla. Lo único que vamos a modificar aquí son los valores de reactancia y resistencia, porque ahora estamos usando un calibre 8. Primero miremos la resistencia en tubo PVC. Para un calibre 8, la resistencia en PVC sería 2.56. Nos venimos acá y escribimos la resistencia de 2.56 ohm por kilómetro. Ahora la reactancia inductiva. Nos venimos acá. Reactancia inductiva para el calibre 8, 0.171. 0.171. Damos Enter. Logramos una caída de tensión ahora con el calibre 8 de 2.66. Ya se fijaron que resolvemos incrementando el calibre del conductor. Entonces no es cierto de que solo vemos la placa característica del conductor del equipo que vamos a alimentar y en base a eso calculamos la ampacidad y determinamos el calibre. No es así. Se calcula de esta manera. Es la manera correcta de hacerlo si no quieren tener daño en su equipo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a hacer un repaso completo. Obtuvimos los datos del equipo a conectar. Aquí nosotros solo estamos considerando un equipo, pero pueden haber varios. Pueden haber varias lámparas, pueden haber varios tomacorrientes. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es un censo de carga y después sumar todas las potencias para determinar la corriente total. Luego de que tienen la corriente total del circuito, de toda la carga que va a conectarse al circuito, pasamos a ver la ecuación que vamos a utilizar. En este caso fue la ecuación monofásica, que es esta que está acá. Porque la carga era monofásica. Correspondía a un aire acondicionado. Luego, ¿qué hicimos? Seleccionamos el calibre 10, recuerdan. Primero el calibre 10, metimos los valores de resistencia y reactancia inductiva, que los sacamos de esta tabla. Utilizamos primero estos valores y luego utilizamos estos valores de acá con el calibre 8. Con un calibre 10, la caída de tensión nos llegaba a un 4% y ya con un calibre 8, incrementándolo, ¿verdad? El calibre, llegamos al 2.66%, por debajo del 3% que nos recomienda el NEC. Entonces, acá en esta tablita solo lo que hicimos fue meter los datos que ya teníamos arriba, reactancia y resistencia, ya lo obtuvimos de la tabla. Luego, esta fórmula es para calcular la impedancia eficaz, que esta misma que está en la fórmula acá. Esta impedancia eficaz la calculamos, pero para un factor de potencia de 0.95. Obteniendo esta impedancia, pasamos al cálculo de caída de tensión. Y una vez que ya tenemos el cálculo de caída de tensión, hacemos la conclusión. Esto para la parte de diseño. Según los resultados de por ciento, que es la caída de tensión, según los resultados de caída de tensión, el calibre número, ¿qué número fue el que elegimos? El calibre número 8, AWG, cumple con el valor, con un valor por debajo del porcentaje de caída de tensión máximo permitido, 3%. Vamos a borrar esto. Ahora, los conductores de puesta a tierra se seleccionan en base a una tabla, no es esta de acá. Esta tabla es para seleccionar calibres de conductores, pero para acometida. Pero en este caso no se usa se usa otra tabla. No la tengo a mano, pero es otra tabla que en otros videos lo vamos a estar viendo. Y entonces, una vez que determinamos también el calibre de conductor de tierra del circuito derivado, mencionamos la acometida completa o el alimentador completo, el cableado del circuito completo. Por lo tanto, se recomienda un circuito o un alimentador. Le vamos a poner un alimentador conformado por 3 cables número 8 AWG del tipo THHN. Entonces vamos a dejar ahorita por el momento el calibre de tierra en calibre 8.
en el NEC tenemos, o sea, en las normativas tenemos permitido reducir un calibre al cable de tierra. Y esto nos ayuda a abaratar un poco el costo. Ya hay una diferencia en 50 metros de cable, ya que te reduzcan, qué sé yo, un 10% del costo, ya es significativo. Ahora imagínense que fuera un cable más grueso. Entonces tendríamos un ahorro más significativo. Pero en este caso lo vamos a dejar en calibre 8. Y con esto terminaríamos el cálculo de el circuito derivado para una unidad de aire acondicionado. Si se fijan, esto yo lo hice largo, pero realmente uno viene y en lo que se va a fijar es en la corriente. Corriente y factor de potencia. Es lo único. De ahí el voltaje de operación de tu sistema. La longitud, vos te vas al plano y medís, o te vas al sitio, medís la distancia del panel hasta donde esté donde piensen dejar la unidad de aire. Cuando vos ya tenés la distancia, haces este cálculo y luego venís y presupuestás. Bueno, vamos a tener 50 metros de circuito conformados por 3 cables número 8. Bien amigos, con esto concluimos el video. Espero que les sea de mucha utilidad. Yo pienso que sí. Es una información muy importante. Guarden el video, mírenlo las veces que sean necesarios. Esas tablas las pueden encontrar en la NFPA, en la página oficial de la NFPA. Corresponden al NEC. En la versión español pueden utilizar la NFPA 70 2020. Ahí se puede ingresar de forma gratuita. Tienen que abrir tienen que registrarse y pueden accesar de forma gratuita a toditas las normativas NFPA. Lo único que no pueden hacer es descargarlas. Se tienen que comprar. Si ustedes las quieren tener, se tienen que comprar o pagan el acceso en línea. Bien, con esto termino. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba video. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.